Muy buenas y bienvenidos un día más a la Crítica Lúdica. Hoy vamos a abrir la caja de Revive, revisar sus componentes con calma y comprobar si la producción está realmente a la altura de lo que promete el juego. La pregunta es muy sencilla, ¿está justificado su precio? Vamos a verlo. Estamos ante un juego diseñado por Helge Meissner, Christian Amundsen Osby, Eilif Svensson y Anna Berlum, publicado en 2022 por Aporta Games y que nos trae en castellano de Beer. De 1 a 4 jugadores, con partidas de 90 a 120 minutos, recomendado a partir de 14 años, con una complejidad de 3,5 sobre 5, con cierta dependencia del idioma en los tableros de tribu y alguna carta puntual, y un precio aproximado de 55 euros. En cuanto a las dimensiones, la caja mide 29,5 por 29,5 por 7,5 centímetros de fondo y un peso alrededor de 2,5 kg. La portada de Revive nos sitúa en un mundo helado y silencioso donde las construcciones del fondo parecen más refugios que hogares pensados únicamente para sobrevivir un día más. En primer plano vemos una gran flor amarilla que rompe el azul gélido, parece frágil, pero nos recuerda que incluso en un mundo que ya lo ha perdido todo, la vida sigue abriéndose paso. El marco oscuro y orgánico que rodea la escena refuerza aún más esa sensación de hostilidad. En cuanto a la contraportada, adopta un tono mucho más funcional, con un breve texto introductorio, un ejemplo de juego avanzado, algunas mecánicas clave y el listado de componentes cumpliendo perfectamente con su cometido. En conjunto, el diseño de la caja me ha gustado bastante y creo que es de esos juegos que lucen especialmente bien en nuestras estanterías. Abrimos la caja, dejamos el manual a un lado y lo primero que llama la atención es que no hay nada de aire, algo que de entrada siempre es positivo. En cuanto al inserto, bueno, en este tipo de juegos por desgracia no suele haberlo, así que para organizar todo el despliegue recurriremos a la clásica solución de las bolsitas con cierre hermético. Bien, vamos a revisar los componentes de manera fluida simulando la preparación de una partida para que podáis verlos en acción. Una vez lo tengamos todo en mesa, me detendré en los elementos que merecen una mención especial tanto para bien como para mal. Comenzamos por un tablero central de buena calidad compuesto por 4 alas a una sola cara y con un tamaño generoso. Más funcional que estético, pero visualmente coherente con la portada, nos sitúa en ese mundo helado que iremos explorando poco a poco. Sobre el tablero, en la zona superior, colocamos las fichas de artefacto primario en 3 colores, las fichas de artefacto secundario y por último, la ficha de fin de partida. En los bordes, 2 medidores, a la izquierda puntos de victoria y a la derecha hibernación. Cada jugador colocará su peón personalizado en la casilla inicial de ambos. En el centro, las 5 losetas de área de salida funcionan como anclaje inicial del mapa y alrededor se disponen de forma aleatoria las 25 losetas restantes dando forma al escenario. Y para cerrar el despliegue, cogemos 4 de las 5 losetas de emplazamiento grande a doble cara que se sitúan en las esquinas cerrando el mapa. Pasamos ahora a los tableros de jugador. Tienen un grosor excelente, se sienten firmes y de calidad y son de doble capa, lo que mantiene cada elemento en su sitio y facilita la vida en mesa. Eso sí, son realmente grandes. Sobre ellos se integran los módulos de inserción, las fichas de máquina en 3 colores y los marcadores de ruta que terminan de vestir el tablero. Para la gestión de nuestra reserva disponemos de marcadores de recurso con espacio propio y las fichas de energía que activan las máquinas durante la partida. Finalmente, el conmutador y las fichas de progreso que cumplen una doble función. Por un lado, bloquean espacios durante la preparación y nos permiten además seguir nuestro avance en el medidor de progreso. Cada jugador empieza con su mazo inicial de cartas de habitante de salida. Son 24 en total repartidas en 6 cartas por jugador. A estas deberemos sumar otras 39 cartas de habitantes similares a las de salida, pero bastante más potentes que iremos consiguiendo durante la partida. Se usarán en las ranuras del tablero integrándose de manera natural en el flujo de juego. En cuanto a los tableros de tribu, tenemos 4, son de buen grosor y lo suficientemente grandes para identificar fácilmente la iconografía.
Son de doble cara, un lado con el sol, un poco más básico, y otro con la luna, más avanzado y también más divertido. Su forma peculiar además permite que encajen perfectamente en el tablero de jugador. Sobre cada tablero se colocan las construcciones pequeñas y grandes, las figuras de población y algunos discos de progreso sobre la habilidad especial de cada tribu. Entre los elementos que quedan fuera de los tableros encontramos las fichas de contenedor, las cartas de artefacto, las cartas de ayuda, una por jugador, y los 2 cubos de acción de madera. Por último, el manual de juego, 24 páginas de calidad estándar, de las que apenas necesitaremos 10 para aprender a jugar. Bien, antes de pasar a daros mi opinión sobre aquellos componentes que más me han gustado y los que me han decepcionado, quiero haceros un pequeño apunte. El juego incluye un mazo de campaña que no os he mostrado y, aunque no es narrativo, propone un tutorial de 5 partidas con un punto de descubrimiento progresivo. Durante esta campaña se desbloquean nuevos componentes que no vais a ver en este vídeo, tenedlo en cuenta. Ahora sí, vamos a aquello que me ha parecido más interesante de este revive. Voy a comenzar por el tablero de jugador, y es que además de ser de buena calidad, tiene muy buena presencia en mesa, aprovecha muy bien el espacio y es de doble capa, un detalle que no solo me parece positivo, sino que creo que debería convertirse en un estándar dentro de la industria. Esa combinación de resistencia y funcionalidad hace que manipularlo y organizar nuestros elementos sea cómodo y agradable, y contribuye además a que la experiencia de juego sea mucho más clara y fluida desde el primer momento. También quiero alabar las cartas de juego, que tienen una calidad notable, un muy buen gramaje y además cuentan con acabado en lino, lo que hace que se sienta muy bien en la mano al manipularlas. Otro punto a favor son los meeples de madera, y no porque sean espectaculares y llamativos, que no lo son, pero sí porque están personalizados, y eso, aunque parece lo habitual, no siempre lo es y marca la diferencia frente a los cubos de madera genéricos, aportando un puntito de personalidad que sin duda se agradece. El manual de juego también me ha parecido excelente, y no en sí por la calidad del papel, que es la estándar en este tipo de juegos, sino por su estructura y su maquetación. La letra es clara y grande, incluye numerosos ejemplos, un apéndice útil y en general todo está pensado para que la curva de aprendizaje sea suave. Y por último, también me han gustado mucho los tableros de tribu, y no solo por su calidad, que la tienen con un cartón grueso que encaja perfectamente con el tablero de jugador en lugar de una simple cartulina, sino también por su funcionalidad en el juego, a doble cara, habilidades asimétricas y tecnologías propias que aportan rejugabilidad al conjunto. En cuanto a las cosas que menos me han convencido, vuelvo al tablero de jugador, y lo hago porque presenta un par de detalles que, en mi opinión, enturbian un poco la experiencia de juego. El primero es el diseño de las rutas de máquinas, que me resulta realmente confuso, especialmente durante las primeras partidas. Es fácil que nos saltemos algún beneficio o desbloqueemos algo que no toca por error, y es que da la sensación de que se ha priorizado más la estética y el diseño visual que la funcionalidad, con un resultado, para mi gusto, muy poco elegante. El segundo y más importante es la ausencia de huecos específicos para las cartas. No lo entiendo. En un juego en el que vamos a estar colocando y retirando cartas del tablero de forma constante, resulta extraño que los tableros no estén adaptados para ello. Esto obliga a deslizar las cartas por debajo, algo que puede resultar engorroso, especialmente si las cartas están enfundadas. Creo que es una decisión de diseño difícil de justificar, y más todavía si tenemos en cuenta el precio del juego. Y lo que menos me ha gustado, sin ninguna duda, es el diseño y el arte de las cartas de habitante. Puedo entender que se haya priorizado la funcionalidad, con un diseño limpio que facilita la lectura de la iconografía y agiliza el flujo de juego. Sin embargo, que solo tengamos 3 ilustraciones repetidas por cada color de carta me parece realmente simple y poco atractivo. Creo que podrían haber mantenido este esquema para las cartas de salida y al mismo tiempo haber creado una ilustración única para las demás cartas de habitante, potenciando la inmersión. Y es que son solo 39 cartas. Bajo mi punto de vista, han desaprovechado una oportunidad perfecta para aportar más riqueza visual y reforzar la temática que el juego propone.
Para finalizar, un detallito más, y es que no se incluyen las típicas fichas de más 50 o más 100 para cuando superamos el final del medidor de puntuación. Es curioso porque es un juego donde es habitual superar los 100 puntos y el marcador tan solo llega hasta los 50, así que uno esperaría que se hubieran incluido. Me sorprende que editoriales con este peso no tengan en cuenta este tipo de detalles. Dicho esto, y basándome estrictamente en lo material, considero que el precio sí está justificado. La experiencia de juego, el cuidado de los tableros, las cartas, las fichas y los componentes de madera respaldan mi valoración personal. Es cierto que hay aspectos que podrían haberse resuelto de forma más elegante, pero aún así, por volumen y por calidad, en líneas generales Revive no decepciona ni en cantidad ni en presencia. Gracias como siempre por acompañarme en este recorrido visual y táctil. Si os ha gustado, suscribíos, dejad un like y contadme en los comentarios qué os ha parecido el arte o si algún componente os ha dejado frío. Nos vemos en la próxima crítica lúdica donde exploraremos el modo solitario de Revive viendo cómo se comporta este mundo helado cuando estamos solos. Mientras tanto, seguid jugando. Un abrazo.